Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los inhibidores de la DNA quinasa o también conocidas como quinolonas. Debemos recordar que las quinolonas son fármacos de espectro antimicrobiano que interfieren a nivel de la replicación del ADN de las bacterias. También debemos recordar que la introducción de las 4 quinolonas representa un avance terapéutico. Pero este avance terapéutico en la actualidad ha sido utilizado de una forma muy indiscriminada. Esto implica que las bacterias, que observaremos más adelante, han dotado de resistencia frente a estos medicamentos. Tenemos que dentro de la composición de las quinolonas tenemos 7 radicales, que son los más importantes. Cada radical a nivel de su composición molecular le va a dotar de una característica específica a este medicamento. Por ejemplo, el radical 1 va a tener una influencia en la potencia de su farmacocinética. ¿A qué me refiero? En sus procesos de absorción, metabolismo, distribución e incluso excreción. También hablamos que el radical 2 va a tener alteraciones limitadas que van a ser ciertos radicales que le va a permitir la variabilidad de las características del antibiótico. En otras palabras, permitir clasificarlos en quinolonas de primera generación, segunda generación, tercera generación y los más actuales que son las de cuarta generación. Este de aquí, el radical OH, este radical va a permitir la unión a la quinasa. Recordemos que dentro de la quinasa se encuentra la topoisomerasa 4. Este radical va a permitir su unión directa a esta y va a inhibir la función de la topoisomerasa y por ende la replicación del ADN bacteriano. El radical número 5 va a aumentar la potencia para bacterias gram negativas, en otras palabras, les va a ser susceptible. He aquí un importante dato de sus indicaciones. La mayor predilección va a ser dotada a bacterias gram positivas. De ahí controla la quinasa y aumenta la potencia. Debido a la introducción del radical flúor, permitió que se conozcan como quinolonas de primera generación y las quinolonas de segunda, tercera y cuarta generación como fluoroquinolonas. El radical 7 influye en la potencia también en el espectro y la farmacocinética del medicamento. Dentro de la clasificación, como anteriormente les indiqué, se encuentra primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Recordando que las de primera generación van a tener un espectro antibacteriano frente a bacterias gram negativas como Escherichia coli, el Proteus, la Klebsiella, el Enterobacter, la Serratia, la Salmonella, el Campylobacter, la Shigella, etc. Recordemos que también dentro de los principales, tenemos el ácido nalidixidílico, el cual va a tener su primera predilección en función a las infecciones de bacterias, infecciones de vías urinarias. Tenemos las de segunda generación que son derivados de la quinoleína y algunas del ácido nalidixidílico. Por ejemplo, las de segunda generación, que son las que se encuentran en nuestro país, son ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino y ofloxacino. Tenemos otras que son bifluoradas o trifluoradas, dependiendo de la cantidad de flúor que va a tener en su estructura. Pero lo que nos importa aquí es el espectro antibacteriano. Tenemos que van a ser para gram negativas como la pseudomonas, gram positivos como el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, el Mycoplasma catarrhalis, la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter, etc. Y más que todo al Mycobacterium spp. De las de tercera generación hablamos de la misma instancia, pero estas no se encuentran disponibles en el país. Tenemos para los gram negativos, para gram positivos como el Streptococcus pyogenes y los neumococos, que deben ser penicilinos sensibles y penicilinos resistentes, y ciertos anaerobios y algunas bacterias atípicas. Y la cuarta generación, como observamos, tenemos el multifloxacino, que es más para el Clostridium, el Streptococcus pneumoniae, penicilino resistente y el Staphylococcus aureus. El mecanismo de acción, ¿cómo es? Recordemos que el mecanismo de acción se basa en la inhibición de la DNA quinasa. Recordemos que dentro de la DNA quinasa tenemos la topoisomerasa, que tiene sus porciones GIR-B, GIR-A, o sea, la par C o la par E, respectivamente. Tenemos que al unirse el ADN con la topoisomerasa se forma un complejo, ADN topoisomerasa 4. Las quinolonas lo que hacen es revertir esto y formar un complejo que se llama complejo ADN topoisomerasa quinolona.
evitando la función de la topoisomerasa. Y por ende va a causar ¿qué cosa? La inhibición del ADN y por ende la muerte de la bacteria. Y también puede colocar lo que es la fragmentación del cromosoma, permitiendo así también la muerte celular. En recordación, cuando se forma este compuesto, la bacteria tomará dos vías de acción. O se fragmenta el cromosoma o se da la inhibición de la síntesis. Y por ende van a confluir en la muerte del patógeno o de la bacteria. Dentro de la resistencia bacteriana, notamos que la resistencia bacteriana no es solamente en cuanto a la defensa bacteriana, sino más que todo a la suma indiscriminada y a la falta de regulación. Por eso, estas bacterias han dotado de resistencia a las quinolonas por base de tres mecanismos básicos. Alteración de los poros hidrofílicos que disminuyen la pared bacteriana, o sea, hacen bombas de flujo o vuelven sus poros impermeables. Tenemos el aumento de la salida de las quinolonas de la célula, o sea, las bombas de flujo. Y la más importante, mutuación de las DNA quirasas, o sea, por tanto, de los sitios de unión de la topoisomerasa 2 y de la topoisomerasa 4. Dentro de estos mecanismos de acción vamos a recordar que la mutación de las moléculas blancas, o sea, de las DNA quirasas y de la topoisomerasa, va a ser que la DNA quirasa va a mutar sus porciones GA y GB, que es característico de las bacterias gram negativas. Mientras que la topoisomerasa 4 va a ser una mutación a nivel de la porción par C y par E, que va a ser también característico de las positivas. Recordando que la DNA quirasa, la mutación es de las gram negativas. Tenemos siguiente que es la impermeabilidad, que es la resistencia a múltiples multibacterianos como los aminoglucósidos y los beta-lactámicos, que es característico también de las gram negativas debido a su pared. Y las bombas de flujo, que son característicos para evitar que una vez que ingresó la quinolona, esta puede por encima enviarles hacia afuera. De ahí tenemos que en el Ecuador se ha notado resistencia de las que se disponen en el cuadro, el ciprofloxacino y el levofloxacino, siendo el levofloxacino todavía útil y eficaz para la S-matropidia, mientras que el ciprofloxacino solo muestra sensibilidad para el Enterobacter, el Enterobacter aerógenes, el Claudicae, tenemos también que ha mostrado para el Staphylococcus aureus, mientras que para las demás bacterias ha mostrado resistencia. Recordando que el S-nartópida tiene una resistencia natural, mientras que el levofloxacino para las demás bacterias no se han realizado estudios. Su farmacocinética, vamos a recordar que tiene una buena y una rápida y buena absorción por vía oral, no se altera con los alimentos, tiene una amplia distribución en tejidos corporales, debido a que mayor concentración que en el plasma, se va a distribuir mayormente que en el plasma sanguíneo. Tiene una biodisponibilidad del 50 al 95%, presentan una gran penetración intracelular, o sea, tiene un volumen de distribución muy grande. Su tiempo de vida plasmática es de 3 a 5 horas para el ciprofloxacino, dotándose así de características de dosificación. La mayoría de estos medicamentos se excretan por vía renal. El moxifloxacino y el perofloxacino se metabolizan en el hígado y no se deben darse en insuficiencia hepática en precaución de estos riesgos. Resaltando un poquito, nosotros observamos que la biodisponibilidad que presenta mayor es el levofloxacino, una biodisponibilidad del 100%. En su unión a proteínas tenemos que es de un 24-30, su metabolización es escasa, su tiempo de vida media es de 8 horas, su vida media dependiendo de kilogramos de su distribución de relación al litro por kilogramo es de 1.1 y tenemos que su eliminación de orina es por el 80%. Recordando que el que tiene mayor unión a proteínas es el ácido nalixidílico, teniendo en cuenta y su metabolización va a ser muy alta. Si notamos en cuanto al ciprofloxacino, tiene una unión del 60 al 85%, tiene una unión a proteínas del 20 al 40 y notemos que sus horas de tiempo de vida es de 3.5 a 4.5 horas. Tenemos aquí las reacciones adversas medicamentosas o farmacopatología. Recordemos que las alteraciones gastrointestinales van a ser las características: náusea, vómito, diarrea, dispepsia o también conocido como dolor abdominal, pérdida de apetito y malestar abdominal. Dentro de las alteraciones hematológicas vamos a tomar en cuenta que son leucopenia,
eosinofilia y trombocitopenia. Y tenemos que tomar en cuenta la alteración hematológica en pacientes que tengan déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque va a causar una anemia hemolítica. Dentro de las vías urinarias, cristaluria, presencia de cristales a nivel de la orina, y hipersaocemia y una nefritis intersticial. A nivel del sistema osteomuscular se va a presentar lo que es tendinitis, mialgias, entre otros. De ahí tenemos que realizar las interacciones. Tenemos que estos medicamentos interaccionan de la siguiente forma. Cuando se administran quinolonas y se junta con antiácidos y suplementos nutricionales, se va a ver una disminución de la concentración sérica de la quinolona. Va a disminuir en un 25 al 90% su efectividad y concentración, por ende su efectividad y su espectro de acción. Cuando se toman conjuntamente con anticoagulantes, se va a aumentar el efecto del anticoagulante. Y cuando se combina con la teofilina, va a haber un aumento de los niveles plasmáticos de teofilina y por ende va a haber un efecto mayor de la teofilina, o sea, un estimulante. Tenemos aquí los usos clínicos, como podemos observar. El ácido maldixílico y las quinolonas de primera generación son útiles para infecciones de vías urinarias por gram negativos, para infecciones intestinales por gram negativos. Los de elección que actualmente en el Ecuador se utilizan, que son el ciprofloxacino y las quinolonas de segunda generación, tenemos que tienen gran cantidad de usos. Dentro de los más importantes, infecciones urinarias por enterobacter, pseudomonas aeruginosa, bacterias resistentes a beta-lactámicos. En dosis altas se ha demostrado que pueden inhibir la reinfección en pacientes hospitalizados, inválidos y en cama. También se ha demostrado que se encuentra una eficiencia in vitro en pacientes con prostatitis aguda o crónica causada por el Escherichia coli. Enfermedades venéreas causadas por Neisseria gonorrhoeae, y tenemos bronquitis por gram negativos, por ejemplo la Haemophilus influenzae y la Varicella catarrhalis. Tenemos aquí las quinolonas de tercera generación que se ha demostrado una eficacia para bacterias intracelulares, por ejemplo como la clamidia, micoplasma y micobacterias, y más que todo en bacterias anaerobias. Recordando las quinolonas de cuarta generación, que son nuevas drogas que preservan el efecto de las quinolonas de tercera generación. Recordando aquí la dosificación obtenida del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del país y el Vademecum ecuatoriano, sacados del Consejo Nacional y del Vademecum entregado por la Universidad de Yachay, observamos que el principio activo, vamos a hablar de ciprofloxacino y su código es J01MA02. Tenemos que en el Ecuador se encuentran las siguientes presentaciones: sólido oral de 250, de 500 y de 750 miligramos. Y el líquido parenteral se presenta 2 miligramos por mililitro, 10 miligramos por mililitro, 20 miligramos por mililitro. De ahí tenemos que saber que la posología anteriormente indicada se va a decir que para pielonefritis se va a administrar 500 miligramos cada 12 horas entre 5 a 7 días. Para cistitis no complicada en mujeres, 250 miligramos cada 12 horas por 28 días. O puede ser 500 miligramos cada 12 horas por 14 días. Teniendo en cuenta de que los valores no superen al límite tóxico. Las infecciones susceptibles tenemos de 500 a 700 vía oral cada 12 horas por 10 a 14 días, o 400 miligramos intravenoso cada 8 horas, cada 8 a 12 horas por 10 a 14 días. Infecciones de vías urinarias tenemos que clasificarlas. Las no complicadas son 250 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 días. La leve moderada ya usamos 250 vía oral cada 12 horas de 7 a 14 días. Y las complicadas ya utilizamos 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 14 días. La fiebre tifoidea, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. O 400 miligramos vía oral intravenosa cada 12 horas por 7 días. En cuanto a costo y presentación en el país, encontramos que 10 tabletas de 250 miligramos representan $3, recordando que es un medicamento genérico. Mientras que a nivel comercial o medicamento de marca, encontramos que las 10 tabletas representan $3.50. O sea, hay una diferencia de 50 centavos entre el medicamento genérico y el comercial. En sólidos orales de 250. Mientras que
En sólidos de 500 miligramos, las 10 tabletas de un genérico representan $7.50 y en el comercial su valor bordea entre $6.50 a $12.50 las de 500 miligramos. Y en 750 encontramos 10 tabletas de medicamento genérico, $8, mientras que en comercial encontramos 10 tabletas, representan $7.24, incluso hasta $16. Recordando acá el levofloxacino, que su código es J01MA12, la misma presentación, solo que la misma presentación en sólido oral que el ciprofloxacino, solo que el líquido parenteral representa 500 en 100. Aquí se va a utilizar para neumonías adquiridas en la comunidad complicada, 500 vía oral cada 12 a 24 horas por 7 días o 14 días, 750 intravenosa cada 24 horas por 5 días, exacerbación grave de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, 500 miligramos vía oral o intravenosa cada 24 horas de 7 a 10 días. Tenemos infección de vías urinarias no complicada, 250 vía oral o intravenosa cada 24 horas por 3 días, y la complicada 250 miligramos vía oral intravenosa cada 24 horas por 10 días, y 750 vía oral intravenosa 24 horas por 5 días. En cuanto a costos de los sólidos orales, representamos que 7 tabletas de genérico representan $6.51, mientras que 7 de comercial $10, aproximadamente casi el doble en valor que el genérico. 750, 5 tabletas, el valor representa $10.75, mientras que las 5 tabletas de comercial representan $14.45, aproximadamente $3 a $4 de diferencia en el valor. Ahora veamos en el Ecuador los que no se encuentran en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Levofloxacino, sólido oral de 200, 300 y 400 miligramos. Sus infecciones, se utilizan infecciones complicadas de vías urinarias, 400 a 800 miligramos por día, al día por 1 o 2 tomas. 400 miligramos en cuanto a valor, 10 tabletas, 10,60 en genérico, y en comercial 16,20, o sea, $5.60 de diferencia. Incluso se puede llegar hasta los $26.70. La moxifloxacino tiene un sólido oral 400 miligramos y un líquido parenteral 450 miligramos en 250. Observemos que las indicaciones y las posologías van a ser similares al levofloxacino, y en valores recordemos que 10 tabletas representan $36, mientras que 10 tabletas en comercial $64,40, es un valor el doble del original en genérico. Y para terminar, el norfloxacino se presenta en sólidos de 400 miligramos, similar a la levofloxacina, y los 400, la diferencia es que 10 genéricos, 10 tabletas de medicamento genérico representan $10,60, mientras que 10 tabletas de medicamento comercial representan $16,20. Y para terminar y recordemos que los antibióticos no son caramelos, no debemos entregarlos de forma indiscriminada. Las quinolonas son de suma importancia. Toda bacteria tiende a formar resistencia. Es nuestro deber como agentes de salud controlar la dosificación o posología indiscriminada de estos medicamentos, debido a que cada vez estos medicamentos están siendo menos eficientes debido a la resistencia bacteriana. Y también recordemos que las quinolonas son una gran fuente de defensa para infecciones complicadas dependiendo de la posología que se encuentre. Gracias.